En esta diapositiva vamos a explicar lo que son las generalidades del metabolismo de los tejidos renales. El glucógeno es un polisacárido formado por moléculas de glucosa. Confiere una molécula estructural arbórea que permite acumular millones de moléculas de glucosa. Estas se sintetizan, se almacenan en los tejidos hepáticos y musculares. Como consecuencia tienen alimentación y estímulos hormonales, ya que estos producen energía. Acá podemos observar la fórmula estructural. El glucógeno se sintetiza en el tejido hepático. Al sintetizarse, fundamentalmente, entra a los tejidos, forma glucógeno y produce ciertas reacciones enzimáticas en donde, al igual que el hígado, el riñón produce ciertas actividades metabólicas debido a que esto presenta múltiples transformaciones metabólicas necesarias entre sí para producir una irrigación. Acá podemos observar que es una degradación en donde la degradación se lleva a cabo mediante dos sistemas, la fosforilasa y la enzima desramificante, en donde queda como esencialmente eliminar los desechos que no sirven o bueno, que no son necesarios en nuestro organismo. El músculo, que está la glucosa 1-fosfato y la glucosa 6-fosfato, pues entra a la glucólisis para la obtención del adenosín trifosfato, que es el ATP, que es el que produce energía. Estas enzimas se fosforilasa y se sintetiza, que son las más importantes, mediante una regulación. En esta vamos a obtener lo que son las afecciones del metabolismo de los tejidos. ¿Qué pasa? Este es un tejido renal normal. A medida de que va pasando, va a haber una pérdida progresiva de una función y una masa renal. ¿Qué pasa? Va a haber retención de fosfato, va a haber resistencia ósea mediante la pérdida, la retención del fosfato. En esto lo que hace es una pérdida de calcio y va a haber cierto tipo de enfermedades como son la osteodistrafia renal, calcificaciones valvulares o vasculares, las calcificaciones de los tejidos blandos. Estos son los efectos de los órganos entre sí. ¿Qué va a pasar acá? Para los individuos o las personas sanas, los riñones se regulan de la homeostasis del calcio y del fósforo a través de los mecanismos de reabsorción tubular. Esto pasa para las enfermedades renales crónicas. Simplemente va a haber unos cambios adaptativos del calcio, del fósforo, de cierto tipo de proteínas, va a haber crecimiento de fibroblasto. Para las personas ya con alteraciones de enfermedades renales crónicas, va a haber cierto tipo, van a variar sus etapas, sus valores van a cambiar con sus factores de riesgo. Los tipos y los ejemplos de los factores pues van a ver que van a dañar de manera brusca el riñón como tal. Las complicaciones de las enfermedades renales, pues va a haber uremia, que es la retención de toxinas metabólicas, va a haber desequilibrio hidrolítico, va a haber anemia, donde los niveles de hemoglobina pues van a disminuir, debilidad, fatiga, van a existir los acidosis metabólica, que los niveles de bicarbonato van a bajar, dificultades respiratorias, aumentos de los catabolismos, desnutrición, donde las proteínas y la albumina va a bajar, las alteraciones de la integridad de la piel y los músculos, van a haber deficiencia de las heridas, ya que se van a presentar pues resequedad, porque va a existir edemas en las manos, edemas en las extremidades inferiores. Va a haber cierto tipo de anormalidades en el metabolismo del calcio, de la vitamina D, del fósforo. Van a haber anormalidades en el recambio óseo, la calcificación vascular y los otros tejidos pues va a ser diferente, va a tener su sangre no va a fluir correctamente, por eso sus pies pues también se van a edematizar debido a la retención de líquido, a que sus
a que su sangre no va a fluir como es. La esteodistrofia renal es una medida componente esquelético del trastorno sistemático de las enfermedades renales crónicas que se pueden medir mediante una biopsia ósea. Se realiza mediante un examen. Los niveles de fósforo pues deben estar en los valores normales de 3.5 a 5.5. El calcio en el suero debe estar de 9,2 a 9,6 miligramos sobre decilitros y así sucesivamente. Van a haber ciertos tipos de metabolismo del calcio donde se va pues a ver una absorción, que pues tienen que tener una dieta adecuada. La excreción y la reabsorción principalmente pues debe ser la orina. Debe haber una transferencia de iones que va a haber de calcio desde los huesos hasta el hígado, hasta el tracto urinario y listo. Y ya por último, para terminar, pues van a haber siempre tipos de enfermedades raras. No solamente va a existir la enfermedad renal crónica, pero es la más conocida. Estas enfermedades van a ser producidas por un depósito o una acumulación de glucógeno, pero se van a almacenar en ciertos tipos de organismos donde van a producir otro tipo de enfermedades. No solamente pues esto genera muchas otras cosas.